Soy un oficial de búsqueda y rescate forestal. Hola, de nuevo les traigo más anécdotas sobre mi trabajo, al igual que la anterior vez me he tomado la molestia de enumerarlas. 1. Trabajé en este caso inmediatamente después de completar mi entrenamiento. Aunque en aquel entonces, yo todavía era muy nuevo en todo esto. Antes de tomar este trabajo, yo era un voluntario, por lo que ya tenía una idea básica de qué esperarme en este empleo. Sin embargo, en aquel entonces la mayoría de las llamadas que atendía se relacionaban a gente desaparecida. Y muchas de ellas se daban cuando los veteranos habían hallado rastros de ellas. Como oficial del SAR, debes atender todo tipo de casos bastante feos. Desde personas mordidas o atacadas por animales, hasta gente que ha sufrido de ataques cardíacos. Recibimos este caso a primera hora de la mañana. Nos había llamado una pareja de jóvenes en uno de los senderos cercanos al lago. El esposo estuvo bastante histérico en toda la llamada, y no pudimos entender con claridad qué era lo que había pasado. Pudimos escuchar a su esposa gritando al fondo, rogándonos porque viniéramos de inmediato. Cuando llegamos allí, lo vimos abrazando a su esposa, y ella tenía algo en sus brazos. La mujer gritaba de forma horrible, casi como un animal, y estaba llorando. El chico nos vio y nos gritó que lo ayudáramos, pidiendo que trajéramos una ambulancia. Ahora, obviamente, no es posible conducir o llevar una ambulancia hasta allá arriba, por lo que le preguntamos si su esposa estaba herida o si podía caminar por cuenta propia. El hombre todavía estaba histérico, pero se las arregló para decirnos que no era su esposa la que necesitaba ayuda. Me acerqué a la escena y uno de los oficiales veteranos también se acercó a tratar de consolar al hombre. En cambio, yo me acerqué a la esposa para preguntarle qué era lo que había pasado. Ella se balanceó, aún sosteniendo algo en sus brazos y gritando y gritando. Me agaché y vi que lo que fuera que estuviera cargando, la estaba manchando de sangre. Ahí fue cuando noté que ella traía puesta un cabestrillo para bebés, y mi corazón se estrujó. Le pedí que me dijera qué era lo que había pasado y abrí su brazo para ver mejor qué estaba cargando. Era su bebé, obviamente muerto. El pequeño tenía aplastada una parte de su cabeza, y su pequeño cuerpo estaba cubierto de arañazos. Ahora, he visto cadáveres antes, pero realmente esta situación sí me afectó bastante. Tuve que tomarme un segundo para calmarme, me levanté y fui a buscar a uno de los otros oficiales veteranos. Le expliqué que se trataba de un bebé muerto. Él me dio un par de pequeños golpecitos a mi hombro y me dijo que no me preocupara, que él se encargaría del caso. Nos llevó más de una hora lograr que esta mujer nos dejara ver a su hijo. Cada vez que tratábamos de quitárselo, ella se daba vuelta y nos decía que no podíamos llevárnoslo, que él estaría bien si la dejábamos en paz, y que estaba segura de que el bebé se recuperaría, que solamente debíamos dejarla ayudarlo. Pero eventualmente, uno de los veteranos logró calmarla, y ella nos dio el cuerpo. Llevamos al bebé al área de emergencias, pero cuando aparecieron los EMS, nos explicaron que nunca hubo esperanza alguna de salvar al pequeño. Había muerto instantáneamente por el trauma en su cabeza. Fui buen amigo de una de las enfermeras, atendió al niño y a los padres en el hospital, y ella me contó luego qué era lo que había pasado. Resulta que la pareja había estado caminando con el bebé en el cabestrillo, y se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El padre sacó al niño del cabestrillo y lo abrazó, estando parado cerca de un pequeño barranco que hay en el camino. La madre se acercó para estar junto a su esposo, pero sin saberlo, caminó sobre un trozo de tierra húmeda y se resbaló. Ella cayó sobre el padre y este dejó caer al niño, el bebé terminó cayendo a una altura de 20 pies y acabó chocando contra el suelo rocoso en el fondo del barranco. El padre bajó y recuperó al niño, pero el bebé cayó de cabeza, por lo que ya estaba muerto cuando el papá llegó. El bebé tenía solo unos 15 meses de edad. Fue un accidente totalmente extraño, una serie de eventos que se unieron en el peor resultado posible. Esta ha sido probablemente una de las llamadas más horribles en las que he estado. 2. Realmente, en todo mi tiempo trabajando como oficial del SAR, no he tenido muchos casos relacionados a ataques o mordidas de animales. Principalmente debido a que no hay muchos animales salvajes en el área. Si bien hay osos en la zona, estos tienden a permanecer bastante lejos de la gente, y los avistamientos son muy poco comunes. La mayoría de los animales que uno ve son mamíferos pequeños, como coyotes, zorros y mofetas. Sin embargo, los animales que sí vemos con mucha frecuencia, son alces. Y déjenme decirles que por más animalista que yo sea, los alces son animales totalmente desagradables. Ellos persiguen todo lo que se mueva y por cualquier motivo. Y ojalá Dios se apiade de ti si es que te metes con una hembra y su cría.
Una de las llamadas más chistosas en las que he estado, ha sido una de un hombre que fue perseguido por un alce macho totalmente musculoso, y que acabó acorralado en un árbol. Nos tomó casi una hora bajarlo, y cuando finalmente tocó tierra firme otra vez, él me miró y me dijo: carajo, eso estuvo cerca, esa cosa era enorme. No es realmente una historia escalofriante, pero aún me río de ese incidente. 3. Honestamente, no sé cómo fue que me olvidé de esta historia, pero ha sido lo más terrorífico que me ha sucedido hasta ahora, al punto que he tratado de olvidarme de ella a como sea posible. Supongo que por eso no la recordé inmediatamente. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo estando metido en el bosque, no me puedo permitir asustarme por cosas como estar solo o quedarme atrapado en medio de la nada. Es por ese motivo que cuando uno tiene una experiencia como esta, uno trata de olvidarse de ella y de seguir adelante. Esto ha sido, hasta la fecha, el único incidente que realmente me hizo cuestionarme si este trabajo era el indicado para mí. Realmente no me gusta hablar mucho de esto, pero haré todo lo posible para recordar. Según recuerdo, esto tuvo lugar al final de la primavera. Fue una típica llamada relacionada a un niño desaparecido. Una niña de 4 años se había alejado del campamento de su familia y no había vuelto en 1 o 2 horas. Sus papás estaban preocupados y cuando llegamos, nos dijeron lo mismo que casi siempre dicen todos los padres en estos casos: mi hija nunca se alejaría de nosotros. Ella siempre fue muy obediente con la regla de no alejarse. Ella nunca había hecho algo como esto. Les aseguramos a sus papás que haríamos todo lo posible por encontrarla, y nos dispersamos en una formación de búsqueda estándar. Hice equipo con uno de mis buenos amigos y comenzamos a hablar un rato mientras buscábamos a la niña como usualmente hacemos. Sé que suena insensible, pero cuando has estado en esto durante mucho tiempo, te terminas volviendo insensible. Se convierte en la norma, y creo que hasta cierto punto debes aprender a desensibilizarte para poder estar en este trabajo. Buscamos unas buenas 2 horas, yendo más allá de donde creíamos que estaría, e íbamos saliendo de un pequeño valle cuando algo nos hizo detenernos al unísono. Nos congelamos y nos miramos el uno al otro, y había una sensación rara en el ambiente. Era casi como la sensación que uno tiene cuando un avión se está despresurizando. Los oídos casi se me salieron y tenía esta sensación rara de haber caído desde unos 3 metros de altura. Estaba por preguntarle a mi amigo si había sentido lo mismo, pero antes de poder hacerlo, escuché el sonido más jodidamente fuerte que he escuchado en toda mi vida. Se oía casi como un tren de carga viajando a toda velocidad, pero el ruido parecía venir de todas direcciones, incluso parecía provenir por encima y debajo de nosotros. Mi amigo trató de gritarme algo, pero no lo escuché a causa de este ruido ensordecedor. Comprensiblemente asustado, miramos a nuestro alrededor, tratando de encontrar la fuente del sonido, pero ninguno de nosotros vio nada. Por supuesto, lo primero en lo que pensé fue en un terremoto o en un derrumbe de rocas, pero no estábamos cerca de ningún acantilado y aun si lo estuviéramos, el derrumbe ya nos habría alcanzado. El sonido siguió y siguió, y nosotros tratamos de gritarnos el uno al otro, pero incluso estando muy juntos, no podíamos escuchar nada más que ese sonido. Entonces, tan repentinamente como el ruido comenzó, se detuvo. Como si alguien hubiera activado un interruptor para apagarlo. Nos quedamos allí por un segundo, perfectamente quietos, y lentamente los sonidos normales del bosque volvieron. Él me preguntó qué carajos acababa de pasar, pero me encogí de hombros y nos quedamos mirándonos durante un minuto. Me conecté a la radio y les pregunté a mis compañeros si también habían escuchado el maldito fin del mundo, pero todos me respondieron que no habían escuchado nada, a pesar de que todos estábamos a una distancia de gritos el uno del otro. Mi amigo y yo simplemente nos encogimos de hombros y seguimos adelante. Alrededor de 1 hora más tarde, todos hablamos por la radio y ninguno había hallado a la niña. La mayoría de las veces, no continuamos las búsquedas cuando llega a la noche, pero como realmente no había nada que nos dificultara la búsqueda en esta ocasión, algunos decidimos continuarla por cuenta propia, incluyéndome a mí y a mi amigo. Procuramos mantenernos cerca y gritábamos su nombre cada 2 minutos. En este punto, yo realmente esperaba más allá de la esperanza que la pudiéramos encontrar, porque si bien no me agradan los niños, la idea de que estén solos en la oscuridad a merced de peligros de la naturaleza es horrible. El bosque Wallpaper para los niños, el bosque puede ser algo agradable y tranquilo a la luz de día, pero de noche, bueno, se vuelve una bestia completamente diferente. Pero por desgracia no encontramos rastro de ella, y cuando llegó la medianoche, decidimos dar media vuelta y regresar al punto de encuentro.
Estábamos a mitad del camino cuando mi amigo se detuvo y dirigió la luz de su linterna a nuestra derecha, en un montículo de árboles muertos bastante denso. Le pregunté si había escuchado algo, pero él solo me dijo que me callara un segundo y que escuchara. Lo hice, y en la distancia, podía escuchar claramente el llanto de una niña. Ambos llamamos a la niña por su nombre, y tratamos de escuchar cualquier respuesta suya, pero el llanto se oía bastante débil. Nos dirigimos en la dirección de este montículo de árboles muertos y lo rodeamos, llamándola una y otra vez. A medida que nos acercábamos al llanto, empecé a sentir una extraña sensación en el estómago y le dije a mi amigo que algo no estaba bien. Él me dijo que también sentía lo mismo, pero que no podía identificar qué era lo que le perturbaba tanto. Nos detuvimos en donde estábamos y llamamos a la niña por su nombre otra vez. Y al mismo tiempo, ambos descubrimos que era lo que no estaba bien. El llanto estaba en un bucle. Era el mismo pequeño sollozo, luego el mismo gemido, luego el mismo pequeño hipo, repetido una y otra vez. Era exactamente lo mismo una y otra vez. Entonces mi amigo y yo finalmente, sin decir ni una sola palabra, decidimos largarnos de allí. Esta ha sido la única vez que he perdido la compostura de esa manera, pero puedo asegurarles que realmente había algo extraño ocurriendo allí, y ninguno de los dos quería quedarse para averiguarlo. Cuando volvimos a la estación, preguntamos si alguien más había oído algo extraño, pero nadie más sabía de lo que estábamos hablando. Sé que suena como algo estúpido, pero este caso realmente me aterrorizó por mucho tiempo. En cuanto a la niña, nunca encontramos ni un solo rastro de ella. Hasta el día hoy seguimos buscándola a ella y a todas las personas que no hemos encontrado, pero francamente dudo que alguna vez la hallemos. De todas las llamadas relacionadas a personas desaparecidas que he recibido, solo un puñado han resultado en una desaparición completa. Con esto me refiero a que no encontramos ni cuerpo ni rastros de la persona. Aunque a veces, encontrar un cuerpo solo lleva a más preguntas que respuestas. Estos son algunos de los cuerpos que hemos encontrado que se han vuelto infames en nuestro historial de gente desaparecida. Un adolescente cuyos restos fueron hallados casi un año después de su desaparición. Encontramos la parte superior de su cráneo, 2 huesos de sus dedos y su cámara a casi 40 millas de donde fue visto por última vez. La cámara, por desgracia, fue hallada destruida. La pelvis de un anciano que había desaparecido un mes antes. Eso fue todo lo que encontramos. La mandíbula inferior y el pie derecho de un niño de 2 años en el pico más alto de una cresta en la parte sur del bosque. El cuerpo de una niña de 10 años con síndrome de Down, casi a 20 millas de donde ella había desaparecido. El forense determinó que ella murió por exposición 3 semanas después de desaparecer. Toda su ropa fue hallada intacta, con excepción de sus zapatos y su chaqueta. Había bayas y carne cocida en su estómago cuando le hicieron la autopsia. El forense dijo que parecía como si alguien la hubiera estado cuidando. No hubo sospechosos identificados. El cuerpo congelado de un bebé de 1 año, encontrado en el tronco hueco de un árbol, una semana después de desaparecer a 10 millas del área donde fue visto por última vez. Le encontraron leche fresca en el estómago, pero su lengua había desaparecido. Una vértebra y una rótula derecha de una niña de 3 años, ambas encontradas en la nieve a casi 20 millas del campamento en el que su familia había estado el verano anterior. Ahora voy a relatarles un par de historias que mi amigo me contó. Le mencioné que todos ustedes estaban interesados en las escaleras, y tienen suerte. Ha tenido un encuentro más cercano con ellas. Aunque él tampoco tiene ninguna explicación para ellas, sí tiene un poco más de experiencia con ellas que yo. 1. Mi amigo ha sido oficial del SAR durante aproximadamente 7 años, comenzó cuando estaba en la universidad y tuvo una experiencia muy similar a la mía cuando se encontró por primera vez con las escaleras. Su entrenador le dijo casi lo mismo que me dijo la mía, ya saben, que no debía acercarse, tocarlas o subirlas. Durante el primer año, él obedeció completamente esa regla, pero al parecer su curiosidad le ganó, y en una llamada se separó de la búsqueda y fue a ver un conjunto de ellas. Dijo que las escaleras estaban a unos 10 kilómetros del camino donde una adolescente había desaparecido, y que los perros estaban siguiendo su rastro. Estaba solo, quedándose atrás del grupo principal, cuando vio una serie de escaleras a su izquierda. Parecían ser de una casa nueva, porque la alfombra en ellas era prístina y blanca. Dijo que a medida que se acercó a ellas, no sintió nada extraño en el ambiente ni escuchó ruidos raros. Él esperaba que algo raro le sucediera, como que le empezaran a sangrar los oídos o que tuviera un colapso, pero se puso justo al lado de ellas y no sintió nada.
Sin embargo, me dijo que lo único extraño que le pareció, fue que no había absolutamente nada en las escaleras. No había suciedad, hojas, polvo, nada. Y no parecía haber signos de actividad animal o de insectos en el área, lo cual le pareció extraño. Era como si los animales o la naturaleza en general estuvieran tratando de evitarlas a toda costa, al punto en que parecía que esa parte del bosque se había vuelto estéril por culpa de ellas. Tocó las escaleras y no sintió nada, excepto ese tipo de sensación pegajosa que obtienes cuando pones una alfombra nueva. Asegurándose de que su radio estuviera encendida, subió lentamente las escaleras. Dijo que fue algo bastante aterrador, porque por la forma en que habían sido estigmatizadas, no estaba realmente seguro de lo que le iba a pasar. Dijo que esperaba que algo raro le pasara, como que fuera enviado a una dimensión paralela o que fuera abducido por un ovni. Pero llegó a la cima y se quedó allí mirando alrededor. Pero, dijo que cuanto más se paraba en el escalón superior, más sentía que estaba haciendo algo muy equivocado. Él me lo describió como la sensación que tendrías si estuvieras en una parte de un edificio del gobierno en la que no deberías estar. Como si alguien fuera a arrestarte o dispararte en la cabeza en cualquier segundo. Trató de sacudirse para quitarse esa sensación, pero esta se hizo más y más fuerte, y ahí fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía oír nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido, y ni siquiera podía oír su propia respiración. Era como un tipo de tinnitus extraño, horrible, pero más opresivo. Volvió a bajar y se reincorporó a la búsqueda, y no mencionó nada de lo que había hecho a nadie. Pero, me dijo que la parte más extraña vino después. Su entrenador lo estaba esperando en el centro de bienvenida después de que la búsqueda terminara por el día, y arrinconó a mi amigo antes de que pudiera irse. Me dijo que su entrenador tenía una mirada de ira intensa y él le preguntó qué sucedía. ¿Las subiste? ¿Verdad? Le preguntó el entrenador a mi amigo. Mi amigo dijo que eso no fue formulado como una pregunta. Él, viendo que obviamente su entrenador sabía lo que había hecho, le preguntó cómo lo sabía. El entrenador solo negó con la cabeza. Porque no la encontramos. Los perros perdieron su rastro. Mi amigo preguntó qué tenía que ver eso. El entrenador le preguntó cuánto tiempo había estado en las escaleras, y mi amigo dijo que no más de 1 minuto. El entrenador le dio una mirada realmente horrible, casi muerta, y le dijo que, si alguna vez volvía a subir otra escalera, sería despedido inmediatamente. El entrenador se alejó, y supongo que nunca respondió ninguna de las preguntas que mi amigo le ha hecho al respecto desde entonces. Mi amigo ha estado involucrado en una gran cantidad de casos de personas desaparecidas, donde nunca se encontró rastro de ellas. Mencioné a David Paulides, y mi amigo me dijo que podía confirmar que la gran mayoría de sus historias son precisas. Dijo que, en la mayoría de las veces, si no se ha encontrado a la persona de inmediato, se le hallará semanas, meses o años después, en lugares a los que normalmente se le habría hecho imposible llegar. Una historia suya, la cual realmente destaco para mí, fue una relacionada a la desaparición de un niño con una discapacidad mental grave. 1. El niño desapareció de un área de picnic a fines del otoño. Además de la discapacidad mental, también tenía discapacidades físicas, y sus padres explicaron una y otra vez que simplemente no podría haber desaparecido. Dijeron que era imposible que simplemente hubiera desaparecido, que alguien había tenido que llevárselo. Mi amigo dijo que buscaron a este chico durante semanas, yendo millas fuera del rango aceptado, pero fue como si nunca hubiera estado allí. Los perros no pudieron percibir su olor en ninguna parte, ni siquiera en el área de picnic donde aparentemente había desaparecido. La sospecha recayó sobre los padres, pero quedó bastante claro que ellos estaban devastados por lo sucedido y que no le habían hecho nada siniestro a su hijo. La búsqueda concluyó aproximadamente 1 mes más tarde, y mi amigo dijo que todo el mundo prácticamente olvidó el incidente más adelante en el invierno. Ya en invierno, mi amigo estaba en una sesión de entrenamiento, en uno de los picos más altos de la zona, cuando se topó con algo en la nieve. Dijo que lo había visto desde muy lejos al principio, y que cuando se acercó, se dio cuenta de que era una camiseta, congelada y cubierta de nieve. Él la reconoció como perteneciente al niño, porque tenía un patrón distintivo. A unos 20 metros de distancia, encontró el cuerpo del niño, medio enterrado en la nieve. Mi amigo dijo que no había forma de que el niño hubiera estado muerto por más de unos pocos días, a pesar de que había estado desaparecido durante casi 3 meses. El niño estaba acurrucado alrededor de algo, y cuando mi amigo movió la nieve para ver de qué se trataba, dijo que casi no podía creer lo que estaba viendo.
Era un gran pedazo de hielo, que había sido tallado toscamente para parecerse a una persona. El chico lo sostenía con tanta fuerza que le había congelado el pecho y las manos. Mi amigo pudo notarlo incluso con la descomposición que había tenido lugar. Llamó por radio al resto de sus compañeros, y sacaron el cuerpo de la montaña. Ahora, la última parte él me la resumió, y yo haré lo mismo para ustedes. No hay forma alguna en la que este chico hubiera logrado sobrevivir solo en la naturaleza durante casi 3 meses, o haber llegado a un pico de esa altura. Tampoco hay forma física en la que él hubiera podido caminar casi 50 millas y acabado en una maldita perra montaña. Para colmo, no se encontró nada en el estómago o colon del niño. Nada, ni siquiera agua. Como dijo mi amigo, es casi como si el niño hubiera sido sacado de la faz de la tierra, puesto en animación suspendida, y dejado en esa montaña meses después, solo para morir de hipotermia. Hasta el día de hoy, mi amigo aún no ha olvidado este incidente. La última historia que compartiré de él fue una que tuvo lugar hace relativamente poco tiempo, solo hace unos meses. Mi amigo estaba haciendo una caminata de reconocimiento para buscar leones de montaña, pumas, esto debido a que los informes de avistamientos habían aumentado en los últimos días. Uno de nuestros trabajos como oficiales del SAR es explorar las áreas donde se han visto a estos animales, para que, si se encuentran en la zona, podamos advertirles a las personas y cerrar esos senderos. Mi amigo estaba solo, en una parte muy boscosa del parque. Ya estaba anocheciendo, cuando de repente, escucho lo que parecía ser una mujer gritando a una distancia lejana. Ahora, un dato interesante que quizás algunos de ustedes sabrán, es que los gritos de un puma se escuchan casi similar a los gritos de una mujer siendo brutalmente asesinada. Sí, es algo perturbador, pero no es nada extraño. Mi amigo llamó a sus compañeros a través de la radio y les informó que había escuchado a uno, y que caminaría un rato más por allí para ver si podía averiguar en dónde comenzaba su territorio. Escuchó al puma gritar un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó el área aproximada del territorio del felino. Él estaba a punto de regresar cuando oyó otro grito, esta vez a solo unos metros de él. Por supuesto, él se asustó y comenzó a caminar a un ritmo mucho más rápido, porque lo último que una persona quiere es encontrarse con un maldito puma y morir devorado. Cuando finalmente llegó a uno de los caminos principales y comenzó a regresar a la base, los gritos lo siguieron, y él comenzó a correr. Cuando estaba a 1 milla de distancia de la base de operaciones, los gritos cesaron, y se volteó para ver si lo estaban siguiendo. Ya era casi de noche en este punto, pero me dijo que, a lo lejos, justo antes de que el camino doblara una esquina, pudo ver lo que parecía ser una figura masculina. Mi amigo, aún asustado, le trató de hablar a la figura, advirtiéndole que los caminos estaban cerrados, y que necesitaba regresar al centro de bienvenida. La figura solo se quedó allí, y mi amigo comenzó a caminar. Cuando estaba a unos 10 metros de distancia, la figura dio, según lo él me describió, un paso increíblemente largo hacia él y dejó escapar el mismo grito que mi amigo había estado escuchando. Mi amigo ni siquiera dijo nada, se giró y corrió de vuelta al centro de operaciones, sin mirar atrás. Cuando finalmente regresó, los gritos volvieron al bosque. Él no le mencionó esto a nadie más, lo único que les dijo a sus compañeros fue que había un puma en el área y que tendrían que cerrar esos caminos hasta que el animal pudiera ser localizado y enviado a una reserva ecológica. Voy a terminar esta entrada aquí, ya que nuevamente se ha convertido en una enorme pared de texto. Voy a ir a una operación de capacitación anual mañana por la mañana, así que me iré hasta la próxima semana. Me reuniré con muchos antiguos entrenadores y amigos que trabajan en otras áreas del parque, y preguntaré por todas las historias que quieran compartir. Estoy tan feliz de que ustedes hayan estado interesados en mis historias,